iglesia primitiva. Yo voy a entrar con esto como una introducción. Esto podría ser un solo mensaje, pero es una introducción hoy para que tú veas por qué no debes negociar con Satanás, ¿verdad? El modelo apostólico, ahí hay una figura, es una ilustración, no decimos que es así, Jesús y los 12 apóstoles. Vamos a ver rápidamente en esta presentación 4 puntos, de hecho vamos a ver 3, el cuarto es los versículos que vamos a ver aquí. La introducción, unas consideraciones generales, 4 claves fundamentales del modelo apostólico de la iglesia primitiva, lo que es llamado como la iglesia primitiva, que inclusive no estoy muy de acuerdo con ese título, ese calificativo, porque yo creo que no hay nada como iglesia primitiva. La iglesia es la iglesia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios no tiene pasado, Dios vive en el eterno presente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ver unas conclusiones. Introducción. Dios ha hablado que hoy es un tiempo de reforma y nuevo orden de México a toda la tierra. Escuche bien, eso está profetizado, póngame atención. Hemos entrado a la tercera reforma. La primera reforma de la iglesia, del evangelio, la primera reforma, Dios la hizo cuando Dios levantó a Abraham. Porque Dios le había entregado un reino a Adán y Eva para manifestar. Dios lo que quería era manifestar el reino invisible a la tierra, hacerlo visible. Por eso Jesús, cuando vino, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces cuando viene Dios en la primera reforma para avivar eso, levanta a Abraham y de allí un pueblo, una nación llamada Israel. Pero tampoco se pudo cumplir plenamente y se convirtió en una religión abstracta, una religión excluyente. Si no usas kippah, si no guardas Shabbat, si comes tacos de carnitas, si comes pozole y no es de pollo, no puedes ser judío. Entonces tiene que haber otra reforma, y viene una segunda reforma, y esa reforma fue tremenda a nivel universal. Esa reforma la trajo Dios con Jesucristo. Amén. Amén. Jesucristo dijo en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aleluya. Arrepentidos y creed en el evangelio, creed las buenas noticias del reino. Jesús trajo el reino, Jesús activó el reino a la tierra. Aleluya. De hecho, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Quién me puede decir rápidamente qué dice Apocalipsis 1:5 y 6? Ok, les doy el tip. Que Jesús nos hizo reyes. Sí se lo sabía, nada más que no se acuerda de la cita. Jesús nos hizo reyes. Esto es bien importante, nueva generación. Esto es bien importante. Antes de Jesucristo o eras rey o eras sacerdote. De hecho, el rey Saúl fue reprendido por el profeta Samuel cuando él presentó unos sacrificios. Tú no puedes hacer eso, ese es trabajo de sacerdotes. Pero oye, Jesús, tú no eres o rey o sacerdote, tú eres rey sacerdote. ¿Qué quiere Dios? Que tú gobiernes en lo natural y gobiernes en lo espiritual, que gobiernes en lo económico y gobiernes en la iglesia para gloria de Dios. Ese es el reino, ese es el gobierno. Ahora, no cometimos directamente una falta de ortografía. Está con toda intención la palabra reino ahí. Reino con Y. Manera de decir rey, no. O sea, no queremos un rey humano como en un momento dado lo pidió Israel, los que han leído la Biblia. Antes el gobierno del pueblo de Dios era con los jueces. Y le dijeron al profeta Samuel: queremos un rey como todas las demás naciones. Nosotros no queremos un rey como todas las demás naciones y no lo necesitamos porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores y nosotros somos sus embajadores. Amén. Por todo esto es vital, importante y urgente revisar lo que se ha hecho y lo que se está haciendo hasta aquí como iglesia. Porque la pregunta seria y honesta es, Lea, ¿realmente lo que conocemos como iglesia hoy está resolviendo la problemática de las ciudades y naciones de la tierra? Tristemente no. Hablando eclesiásticamente, hablando de formas religiosas, la iglesia no está resolviendo esa problemática, porque Dios no vino a establecer un sistema religioso, sino a establecer y manifestar su reino. El reino sí resuelve las cosas. Amén. Y eso vamos a estar mirando en los próximos meses, todo este año. Pero yo quiero que tengas esta visión. Eres gente del reino. Estoy renovando la visión en este domingo. Diga gloria a Dios. Porque por eso nos llamamos Ministerios Embajada del Reino. Somos embajadores del reino de Dios. Amén. Jesús mismo nos enseñó en el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice que podemos orar diciendo: vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Cuando viene el reino
su voluntad. Así que la iglesia necesita una reforma. Ahora, hermano, no es casualidad. Yo se los dije, los que han estado con nosotros los domingos anteriores, diga conmigo, toda verdad es paralela. Hermano, lo que tú ves visible aquí abajo, primero existe invisible arriba. Si en tu colonia hay asaltos, narcomenudeo, violencia, pobreza, es porque arriba los demonios han construido ese tipo de entes. Tú tienes que pelear en los aires con guerra espiritual. ¡Aló! Necesitamos gente de guerra espiritual. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Necesitamos gente de guerra espiritual, que destruyamos esas fortalezas. Dice la Biblia en Romanos, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando. Haga conmigo así, diga, yo derribo en el nombre de Jesús. Hágalo. Y yo sé que algunos, ay no, si derribo se van a pelear conmigo. Tranquilo, mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo, dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Algo de historia. Adán y Eva fueron creados para revelar el reino visible del Dios invisible. Después Israel como nación fue creado para lo mismo. Y la iglesia fuimos creados igualmente para revelar y mostrar el reino del único Dios verdadero. Hermano, ese es el propósito. No estoy inventando una doctrina propia. Chécame en la Biblia. La visión principal de Dios no es el evangelismo. La visión principal de Dios no es el discipulado. La visión principal de Dios no es sanar a los enfermos. Evangelismo, discipulado y sanar a los enfermos son actividades que son consecuencia de la visión principal de Dios. Pero la visión principal de Dios es el reino. Amén. El reino, establecer su reino. Voy a decir algo rápidamente para darme a entender, y de ahí voy a seguir ya casi sin detenerme en las diapositivas. Pero quiero decir esto, escúchenme. Hay dos naciones, una, si no me equivoco, una es Haití y la otra República Dominicana. Son islas, países con islas, y son muy pequeños. ¿Qué idioma hablan en Haití? Francés, principalmente. ¿Qué idioma hablan en República Dominicana? Español. ¿Por qué? Porque a República Dominicana lo conquistó España y Haití lo conquistó Francia. Son colonias o fueron colonias, hoy son protectorados, sobre todo Haití. Cuando tú conquistas algo, tú estableces tu lenguaje, tú estableces tu cultura, tú estableces tus costumbres. Dios quiere conquistar la tierra con el reino, y es tiempo de que se hable el reino, es tiempo de que se goce el reino, es tiempo de que vivamos como en el reino. A eso vino Jesús, a traer el reino. Aunque se oiga, apago el micrófono, pero no es posible que gente del reino, perdóneme que lo diga y me hago a un lado del púlpito, no es posible que gente del reino, nos digamos gente del reino y nos expresemos con otros. ¿Cómo estuvo el partido? Está cañón. Ese lenguaje no es otra cosa más que un slang, de una grosería. Y ahora es que yo soy fresa y los fresas hablamos así. Bueno, a lo mejor el fresa de aquí habla así, pero el fresa del reino no dice esa palabra. El fresa del reino dice, estuvo muy duro. Y no eres espantado, pero hoy hay cosas tan comunes que hasta nuestros niños. Yo a mis hijos muchas veces, porque me decían, no manches papá. Dije, hijo, no se dice así, se dice no te pases, no exageres. Es en serio. Satanás ha permeado la sociedad con sus tonterías. Y la Biblia dice, en Primera de Pedro 2, con eso vamos a terminar hoy, dice Primera de Pedro 2, que Jesús, que Dios nos trasladó de las tinieblas, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es hora de establecer el reino. De eso se trata esto. Pero Adán y Eva no pudieron hacerlo. Va un paréntesis de algo que voy a estar hablando con algunos matrimonios. ¡Atención! Dios ha unido la palabra apóstol y profeta. El apóstol y el profeta tienen que caminar juntos. Ustedes tienen una bendición, digan gloria a Dios. ¿Por qué? Porque este que les está hablando, yo soy apóstol y profeta. Pero aparte tengo mi esposa que es profeta. Y el apóstol tiene visión, pero la profeta tiene la revelación de la palabra de Dios.
El apóstol era Adán, la profeta era Eva, y Satanás engañó a la profeta. Cuando cae la profeta, el siguiente que cae es el apóstol. Terrible. Y no estoy hablando rollos eclesiásticos, estoy hablando cosas prácticas del reino. Así que ni ellos, ni Israel como nación, ni la iglesia en ciertas formas logró eso. En realidad hoy la iglesia está mostrando, manifestando el reino de Dios. Dice la Biblia, la creación entera gime, gime. Yo no puedo predicar esto calladito, de por sí no hablo calladito. Y cuando digo esas palabras menos, yo no puedo decir, la creación gime. ¡Gime! Por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación está esperando que te manifiestes, abogado. La creación está esperando que te manifiestes, mecánico, jalatero, comerciante, administrador, contador, doctor. La creación espera que nos manifestemos, que manifestemos la gloria de Dios. Por eso es necesario establecer el reino de Dios en nuestra vida. La iglesia del libro de los Hechos, ya si se fijan ya no puse iglesia primitiva, lo logró manifestar, y era una iglesia naciente, hermosa. La gente decía, ¿qué decía de ellos? Estos que transforman o alborotan el mundo han llegado aquí. Eso decían. Es más, hay otra palabra que nos faltó allí. Dice la Biblia que de los primeros cristianos decían, ahí vienen estos que andan trastornando el mundo. Que tú seas un trastornador en tu colonia. Vea un diccionario, ¿qué significa la palabra trastornar? En pocas palabras, poner de cabeza. Ahora, ¿ellos estaban poniendo el mundo de cabeza? No, el mundo ya estaba de cabeza. Lo estaban arreglando. Lo que pasa es que cuando el mundo lo arreglas, ellos piensan que los estás poniendo de cabeza, pero de cabeza ya están. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias, hija. Hermano, con todo respeto, algunos de ustedes ni eso sabían o ni eso recuerdan cuando les digo primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para la cruz, a la resurrección. Para esto apareció, para eso eres cristiano, para eso Dios te salvó en tu familia, para que tú, Dios a través de ti, en tu familia, deshaga las obras del diablo. No tiene que haber divorcios, no tiene que haber demonios, no tiene que haber enfermedades. No digo que no va a haber luchas, pero de todas saldremos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué se espera de la iglesia de este último tiempo, que así nos llaman a nosotros? Mira, esto me voló la cabeza. Consideraciones generales, muy rápido. Hoy día, aunque se habla de mucho avance científico y tecnológico en la sociedad mundial, la mayoría de las naciones de la Tierra experimentan las peores crisis que jamás se habían experimentado, a pesar de que a través de la era de la comunicación, como algunos dicen, podemos tener el mundo en nuestras manos. Las sociedades y sus gobiernos viven un tiempo de inseguridad y inestabilidad como nunca, y en medio de esto han proliferado un sinnúmero de religiones, denominaciones y filosofías, ofreciendo soluciones y diciendo que tienen la patente de la verdad, y muchos no saben ni lo que dicen ni lo que enseñan. Yo miré una noticia la semana pasada que me dio risa por la noticia en sí, pero me dio lástima por una persona y muchas. La semana pasada, salió una noticia mundial, pues, que Tom Cruise le pidió a sus líderes sacerdotes de su religión, de la cienciología, que le busquen esposa, porque él ya dice, ya no encuentro, todas caen en mi dinero. Me he equivocado, estoy buscando el amor. Tom Cruise es uno de los practicantes y uno de los más grandes promotores a nivel mundial de la cienciología. Una tontería. ¿Por qué? Porque esa supuesta religión está basada en una novela. O sea, es una novela que alguien leyó y de ahí empezó a hacer, y le dieron una estructura, y ahora es una religión. Y gente vive y ora y hace sus ritos, y entre yoga y combina budismo, cristianismo y todos los sismos que te puedas imaginar, pero están basados en una mentira. Parte de la mezcolanza en la cienciología es la dianética. ¿Quién fue el fundador de la dianética? ¿Alguien lo sabe? Ron Hubbard.
Fundador de la Dianética. ¿Cómo murió ese cuate? Murió a los 43 años de edad, maniático sexual y con una sobredosis de drogas. El fundador de la Dianética, y sus libros se siguen vendiendo y gente sigue poniendo pirámides y creyendo en la piramidología porque me da la esencia y se elevan y lo que quieras. Su fundador murió maniático sexual, él llegó a practicar el bestialismo, tenía sexo con animales. Ya no solo era homosexual, bisexual, sino tenía sexo con animales y un día murió de sobredosis de drogas. El mundo está equivocado, pero la Biblia dice en Mateo 5 que tú y yo, la iglesia de Jesucristo, somos la luz del mundo. Tenemos que ir a llevar la luz del Evangelio. Y no te digo esto para que critiques a Tom Cruise y ya no veas Misión Imposible 43, sino para que oremos. Porque seriamente esas personas se vuelven por su fama líderes de opinión, gente de influencia. Por eso necesitamos conquistar 7 montañas en este mundo. No voy a hablar hoy de eso, solo te menciono algunas. Como cristianos, como iglesia, necesitamos conquistar la montaña de la salud. Bendigo a los médicos que están aquí. Aquí está nuestro amado hermano, el doctor Meneses. Él es un ministro de Dios en ese consultorio. Es un hombre que ejerce su profesión y que seguramente le dice: Dios, ayúdame. Y que seguramente muchas veces le ha dicho a alguien: pues ya te receté, pero ora a Dios para que Dios también te ayude. ¿Cuál es el peligro, doctor? Pues que sanen, se va a quedar sin pacientes, pero siempre habrá impíos que quieran ir a sanar, pero los cristianos sanan, gloria a Dios. Tenemos que conquistar la política. Ya les di los testimonios de lo que hemos estado viviendo en estos días. Antes había políticos entre los cristianos, gloria a Dios. Hoy hay cristianos entre los políticos, gloria a Dios. Vamos por ello, tenemos que conquistarlo. Tenemos que conquistar el mundo empresarial, tenemos que conquistar el mundo, la montaña del entretenimiento y las artes. Yo espero en Dios que haya un músico, un poeta, un gran hombre o mujer de Dios, y que esté aquí, a lo mejor es mi hija, que un día comparta su arte en Bellas Artes. Pues si ya se lo dieron al foto de Juan Gabriel, en paz descanse, se lo dieron a querida Lola Beltrán, Cucurú Paloma. Se han burlado a Bellas Artes y cualquier mariachi rascatripas canta ahí. Necesitamos conquistar eso. Y no está mal que tengamos actores, que tengamos gente de arte y de entretenimiento. No hay hoy por hoy, hijo, no hay hoy por hoy comediantes que no digan malas palabras, albures, o que no tengan un personaje de homosexual en su repertorio. Y te ríes. Y de eso te bombardean. Yo estoy hablando seriamente contigo hoy. Eso es el reino también. Ay, pastor, ¿en serio? Entonces sí puedo aspirar a comerciales, a la televisión. Sí, ve y conquista esas arenas para Dios. Es tiempo de conquistar los deportes. El otro día me encantaba escuchar al perro Bermúdez. Nunca he podido. Y ahí la metió donde las arañas dejen su nido, tirazazazazo del pastor Kaká. Así dijo. Porque Edson, ese Kaká, ese brasileño, es cristiano, su papá es pastor, y él ya lo declaró: cuando se retire del fútbol, él va a ser pastor. Y ya los comentaristas, ya no es una noticia vana de multimedia. Los comentaristas, hijos, los famosos, dicen: y ahora la tiene Kaká, el pastor. Y saludamos aquí de comentarista a nuestro hermano Adolfo Ríos, el portero de Cristo, aleluya. Y empiezas a oír esas cosas y dices: wow, gloria a Dios. ¿Ah? Yo no sé si va a haber uno que dice: se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. ¡Gol de David Pérez, el apóstol del fútbol! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora nos da risa y nos emociona, pero eso es cierto, está pasando, hay un mover tremendo. Marco Antonio Rodríguez, árbitro de fútbol, le decían el Chiqui Drácula, ahora le dicen Chiqui Marco. Cristiano, con luchas. Mi esposa y yo lo estuvimos ministrando a ella, a su esposa, en su matrimonio. Fue pastor, tuvo una iglesia en Monte de Sión, adelante de Xochimilco. Un hombre de Dios, un hombre que ha predicado la palabra.
García, que ahora también es árbitro de FIFA, discípulo de él y cristiano. Y los abanderados, hay un mover impresionante en el deporte. Necesitamos gente honesta de Dios y que no salgan con su batea de babas y que se echen $2,5 millones a la bolsa, como este señor Armstrong, por ir a confesar sus fechorías de dopaje con Oprah Winfrey. Necesitamos gente que, aunque no les pagaran y les van a pagar más, son de tanta influencia, que vayan a esos shows, no a confesar sus pecados, sino a decir que Cristo es el Señor. Amén, que Cristo es el Rey. Estamos en el punto de influencia. Hoy el mundo se está cayendo a pedazos. ¿Realmente cuál es la solución para un mundo quebrantado y enfermo? Los grandes profetas a nivel mundial nos han hablado que ya hemos entrado en la tercera reforma desde el 2008 hasta aquí. La primera reforma fue con Abraham y luego Jesucristo, y la reforma que vivimos con Martín Lutero. Pero les tengo una noticia, esto es muy personal. La tercera reforma empezó en México. ¿Sí me oyó bien? En México. México es escogido, México es cabeza de naciones. Desde hace 15 años en Guatemala se dice que en México viene el más grande avivamiento. Desde hace 6 años se está hablando en Nigeria que Dios va a traer grandes cosas en México. Está profetizado que para el 2018 tendremos el primer presidente temeroso de Dios, cristiano, 100% en la nación. ¿Será? Tenemos que manifestar el reino. Vienen cosas muy serias, hermano. Yo lo decía en la escuela dominical, hoy el tercero, Ulises, el tercero de a bordo de la Ciudad de México, 2 abajo del doctor Mancera, es cristiano. Y acaba de estar con nosotros los pastores y oramos por él. Y Dios me hizo profetizarle un hijo. Aleluya. Quizás algunos no alcancen a mirar desde atrás, pero eso representa el mar del mundo, los barcos cayéndose, tormenta, caos. Y solo los que están en Cristo, representado ahí por la cruz, son los que en medio de este mar de la vida somos salvos. Pero tú tienes que subir más gente a esa cruz. Tú tienes que decirles a ellos dónde está la respuesta. Quiero que se ponga de pie una persona, que no sean los pastores, y me digan, ¿qué es evangelismo para el pastor Habacuc? ¿Me mueves la cabeza? Dilo fuerte. Cuando un mendigo dice a otro mendigo en dónde se encuentra el pan. Amén. Digan, Dios bendiga al hermano Arturo. Eso es evangelismo para nosotros aquí. Cuando un mendigo le dice a otro mendigo de dónde encontró el pan. Yo no soy el pan, pero te puedo decir quién te quita el hambre. Yo no soy el agua, pero te puedo decir quién te quita la sed. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso. Vamos al punto número 3. El modelo apostólico de la iglesia primitiva tiene 4 claves fundamentales. Me voy a ir rápido. 4 claves fundamentales. Primero, el gobierno, el modelo apostólico, el modelo de iglesia, el modelo de reino que Dios tiene como número 1 una visión correcta. Lea la visión de Dios. ¿Cuál es? El reino de los cielos. Ya se lo dije. Evangelismo, darle clase a los niños, la alabanza, la adoración son elementos, pero que nos sirvan. Internet, YouTube, y tú. Lo que quieras, como se llame, son medios para establecer el reino. A mí no me interesa, tú que estás mirando esto por televisión, no me interesa solamente que me mires en televisión. Ven a conocerme, no estoy tan gordo como ahí, estoy más guapo en persona. Pero no se trata de eso, se trata de que el reino se establezca en ti a través de los medios que Dios nos da hoy. Amén. Amén. La presencia de Dios está aquí con nosotros. Y la presencia de Dios está allí contigo. Yo no sé si estás mirando esto y me estás entendiendo. I don't know if you are understanding what I'm saying right now. That's the reason why I'm starting to speak in English to you. But you are watching this message in Germany. The only word that I say in German is Dankeschön. And I say to you, say Dankeschön to God, because He's touching you right now. And the kingdom of the Lord is upon you, and He wants to establish His life in you and through you to all Germany in the holy name of Jesus. And just to give the glory to the Lord, and for the testimony of this church, share with us this testimony. They are going to be so glad to hear from you that we are not so crazy, that maybe through internet
You were watching this message, and the kingdom of the Lord is in your life right now. Hallelujah. Aleluya. Es tiempo de establecer el reino de Dios. Es tiempo de establecerlo. Esto es el reino. Y dijo Jesús, dijo Pablo, el apóstol Pablo, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, aunque hay que comer, y algunos comemos muy bien, y beber, no embriagarte, saciar tu sed, pero el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Con todo respeto, hermano, no le apagues a la computadora o donde estés mirando el programa y usted no me cambie de canal. Pero ya estamos cansados de religión donde decían el reino de Dios. Siéntese bien. La esposa del pastor trae pantalones. Y se pintan la cara en esta iglesia. Es que se les cayó el payaso encima. ¿Cómo es que traes pantalones y te dejan subir a la alabanza? La Biblia dice que la mujer no usará pantalones. Ignorantes, la Biblia no dice que la mujer no use pantalones. La Biblia dice categóricamente, la mujer no use ropa de varón. Y no te me vayas, ahí queda. La ropa de varón que dice la Biblia no es el pantalón. La ropa de varón que dice la Biblia es este: el talit, el manto judío o manto de oración, el manto de los hombres. Esto es ropa de varón. Esto no lo debe usar normalmente una mujer. Hoy en el judaísmo reformado ya hasta las mujeres lo traen, pero esto normalmente te lo pones así y empiezas a orar al Señor con los tzitzit, 5 nudos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 8 hilos, 8 atributos de Dios y toda la bendición. Todo esto son 613 hilos. Si alguien antes de que termine el mensaje quiere, cuéntelos. Aleluya. Ese es, gracias varón, te bendigo. Gloria a Dios. Esa es la ropa de varón. Pero iglesias han corrido gente de sus congregaciones porque traes pantalón. Había una profeta en una iglesia que estaba dando una palabra de Dios y llegó la pastora sacrosantísima y le dijo: no puedes hablar aquí en el altar porque traes pantalón. Y dejaron ir la palabra que había salido del corazón de Dios porque un ignorante les dijo que la mujer no puede usar pantalón. La Biblia no dice eso. Es más, hay pantalones de mujer y pantalones de hombre. Los de mi esposa yo no me los puedo poner. Y no porque yo esté más gordo que ella, sino porque me quedan muy anchos de la cadera. Quizás no tanto, mi amor, pero dicen que los pantalones de mujer traen la pretina, se llama, el zipper, del otro lado. La camisa de los hombres normalmente trae los botones de nuestro lado derecho y donde se abrochan del lado izquierdo. La de mujer, al revés. El día que me vea yo que traigo una así, no me vea raro. A lo mejor me confundí con la camisa de mi esposa. Pero volviendo al punto, amén, el reino, hay que establecer el reino de Dios con gozo. A ver, regálenme una sonrisa, porque a los de internet no los miro, pero a ver, aquí sí, a ver, regálenme una sonrisa. Dios te bendiga, Jacob. Dios te bendiga, hermanita. Aleluya, hasta me salió medio norteño la cinturita, no sé por qué. Aleluya. Gócese, venimos a la iglesia a gozar de la presencia de papá. Vamos. La segunda característica o clave fundamental del reino, de la iglesia del reino, es una iglesia con una unción correcta, con la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud. Aquí tenemos que alcanzar la plenitud del Espíritu Santo. Isaías 11:2. Isaías 11:2, se lo dejo de tarea. Dice ahí que hay 7 unciones o 7 manifestaciones de la unción del Espíritu. Dice: y se levantará y se brotará del tronco de Isaí un renuevo, refiriéndose a Jesús, y traerá el Espíritu del Señor, que es la plenitud. Ser llenos del Espíritu Santo, brother. Espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de discernimiento y espíritu de temor de Dios. Una iglesia con toda esa bendición, hermanos, es una iglesia de poder, es una iglesia bendita del Señor. Cuando tú tienes sabiduría, tú tienes el qué. Cuando tienes inteligencia, tienes el cómo. Aleluya. El qué. Honra a Dios. ¿Cómo? Proverbios: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo honro a Dios? Obedece a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que
que seas de larga vida en la tierra que el Señor Jesús, tu Dios, te da. Rabashita, siento la presencia de Dios. Viene algo bien fuerte. Quiero que ven tú, nena. Tú la que veniste hoy por primera vez. Sí, ven. Hermana Erika, quiero que vengas. Ven. Sentí algo bien fuerte del Señor. Ven acá, ven. Solamente, no te dé pena, te están viendo millones por internet, es lo único. Y los que te ven en la face, en el booth, ahí van a estar. Voy a decir algo aquí en privado con ellas, que es de Dios. Ahora eres un joven santo. Hay 12 doctrinas sacerdotales del reino. Mira todo lo que tienes que aprender, todo lo que no nos han dicho, pero que está escrito en la palabra. Primera de Pedro 2:5 dice el versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y por último, hermano, de ahí pasamos a ser adultos en la fe. Adultos en la fe, adultos espirituales. Piedras preciosas. ¿Se acuerdan que lo decía hace 8 días? Una piedra preciosa. ¿Por qué es preciosa? Porque es de alto precio, no preciosa por estética. No dije piedra bonita, piedra preciosa, o sea, de alto precio. Tú te vuelves alguien de alto precio en el nombre del Señor. Versículo 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Ese es Jesús, y el que creyere en él no será avergonzado. Pueden leer el versículo 9 para terminar esta parte e irnos en 10 minutos finales del mensaje. Lea el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la iglesia del reino, hija, que tiene esos cuatro fundamentos, ¿verdad? Que ya vimos: la visión correcta, la unción con la plenitud del Espíritu, la palabra revelada y, muy importante, amados, el gobierno correcto. Un gobierno de apóstoles, no del hombre, sino de Dios. Dice la palabra en Hechos 15 que estamos fundada la iglesia en la doctrina de los apóstoles y profetas. Aleluya. Amén. Es hora de levantarnos en esa bendición. ¿Qué es un apóstol? Te voy a dar un adelanto para dentro de 8 días. Porque dentro de 8 días no puedes faltar. Quiero que levanten la mano los que son hermanos mayores. Vamos a ver, para ser bien claros primero, los primogénitos. Los que son primogénitos. Ok. Ahora levanten la mano junto con los primogénitos. Ya, ok. Al fin ya termina y no se preocupen. Ahora, junto con los primogénitos, levanten la mano los que son hermanos mayores, que tienes por lo menos un hermano menor a ti. Levanten la mano. Ok, quiero decirles a todos ustedes, gracias, pueden bajarla, que particularmente el mensaje es para nosotros dentro de 8 días. Amén. ¿Has leído esa palabra? ¿Has escuchado esa palabra donde Dios dice: mamá, a Jacob amé y a Esaú aborrecí? A mí me vuela la cabeza. Dios, ¿por qué aborreció a Esaú? Si Esaú era el primogénito. Porque Esaú nació con una doble porción. Nada más ahí te va lo que somos los hermanos mayores, y no te conflictúes, esto te va a dar luz. Esto es reino, esto es palabra de reino. Para eso existimos. Los que han leído la Biblia, ¿cómo era Esaú? Velludísimo. ¿Y cómo era Jacob? Lampiño. Esaú nació para darle cobertura al que no tenía. Pero ¿en quién venía la semilla del Mesías? En Jacob. A lo mejor tú eres un hermano que tienes hermanos menores y dices: este es un cabezón, esta ha sido una cabezona, pero Dios te dice: tú tienes la doble porción y a ti te toca el trabajo de cubrirlos, de protegerlos, para que la semilla del reino, la semilla del Mesías que ellos traen, no sea abortada. Es muy fuerte lo que voy a decir, y lo dejo así porque ese es el mensaje siguiente. Pero tristemente, Isaac, que era profeta, no se acordó y no discernió que su hijo Jacob era el del Mesías, y se inclinó por su hijo el mayor, Esaú. Y
Jacob tuvo que huir. Señores, el que traía la semilla del Mesías fue criado fuera de su casa para que no se abortara. A veces un hijo tuyo se tiene que ir a otro lugar, o un hermano tuyo tiene que buscar en otro lado, perdóname la expresión, tiene que buscar chichi en otro lado, cuando aquí tiene hermano mayor. Y lo voy a decir, yo soy hermano mayor de la pastora Jave. Me oye, y mi esposa está de acuerdo, pero con todo respeto lo digo, y aunque no estuviera de acuerdo, yo tengo la unción para proteger el ministerio de mi hermana. Por algo Dios me dio una doble porción a mí que a ella, para que ella florezca. Y si tengo que cubrirla, y la que va a estar en el escenario es ella, que sea ella. Pero Dios me hizo hermano mayor para abrazar a los menores. Eso es lo que tienes que hacer para gloria de Dios. Dale el aplauso al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora ves que no es tan malo tener hermanos menores. Es Dios que te usa a ti. Gloria a Dios, tu trabajo es proteger al menor. Amén. ¿Y qué tiene que ver todo esto con no negociar con el diablo? Porque él quiere negociar. Voy a terminar, vaya conmigo y vamos a leer 3 versículos y nos vamos. Gloria a Dios. Éxodo, vámonos rápido. Éxodo capítulo 8, versículo 25. Como saben, el contexto histórico rápido, Israel lleva 400 años de esclavo en Egipto. Dios los libera a través de Moisés. Amén. Amén. Gloria a Dios. Éxodo 8, perdónenme si no lo dije bien. Éxodo 8, versículo 25. Primer negociación del diablo. El diablo para este entonces, hermano, el faraón, que es figura del diablo, ya había tenido la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, la plaga de piojos y la plaga de moscas. Ya cuando Dios se lo surtió, en el versículo 25, ¿qué dice? Lo leen conmigo, listo, lea. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. O sea, ¿sabes qué? Está bien, los voy a dejar ir. Usted léalo en su casa, amén. La historia dice que Dios le dijo a Moisés y Aarón: vaya con Faraón. ¿Y qué decían Moisés y Aarón? Dice Dios que deje salir a mi pueblo a servirme, a hacerme fiesta, amén. Y Faraón se negó. No, sáquense. Tienen tiempo para fiestecitas. Doble porción de ladrillo van a hacer ahora, y ahora no les van a dar el zacate. Túpale. Se me quiere levantar el sindicato único de israelitas. Vámonos. Y tu mamá gordillo también contigo ahí que trabaja. No sé si de ahí viene. Pero cansado de las plagas, el diablo, diga el Señor lo reprenda, la primera negociación, mijo, la primera negociación está bien feliz, está bien. Ándale, vete con Dios. Pero sigue en el ambiente. No te metas muy a profundo. Es la primera negociación del diablo. Está bien, hermano. Viene el reino. Amén. Amén. Se va a manifestar el reino. Amén. Pero nada más ven al culto. No vengas a la escuela dominical. Es mucho. Esa es negociación del diablo. Si algunos de ustedes dicen: es que se tardan, yo nomás con el culto, no negocies con el diablo. Versículo 26. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así. Fíjense la revelación: porque ofreceríamos al Señor o a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Explico: ¿con qué le iban a ofrecer sacrificios a Dios los israelitas? ¿Con qué? Animales. ¿Cuál es el animal más sencillo? El cordero, el toro. ¿Y qué adoraban los egipcios? Al cordero, al becerro. ¿No después les hacen hacer un becerro de oro? Entonces imagínate, en Egipto. No se molesten, amén. Con todo respeto hablo, si hay alguien aquí de raíces católicas, no se molesten. Imagínense a mí haciendo una fogata con una Virgen de Guadalupe y todos los santos ahí de madera afuera de la basílica. No te llamabas Habacuc, ¿sí o no? Es lo que ellos le decían a Faraón: no está bien, ofrézcale sacrificio a su Dios aquí, pero te aviso, Faraón, que lo sacrifique. Escucha, aquí está la revelación, primera negociación del diablo. Él quiere que tú sacrifiques en el mismo medio donde te mueves lo que Él adora. Por eso muchos no pueden despegar en Cristo, porque sigues con el mismo compadre de la copita, sigues con el mismo del table dance.
Sigues con el mismo cuate del Facebook haciendo las bromas y diciendo y lo mismo, y dice el Señor: no puedes ofrecerme sacrificio ahí, tienes que salir del mundo. Y conste que yo no había dicho nada al pastor, y fue lo que predicó en la escuela dominical. Tienes que decidirte, no un pie en el mundo, en el pecado, y otro en la santidad. Métete con Dios. Primer negociación del diablo, dice: está bien, acepta a Cristo, pero aquí no te metas tanto. Segunda negociación, versículo 28. Dijo Faraón: está bien, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová. O sea, primero no te dejo ir, pero te vas a ir, ok, vete. ¿Pero qué dice? En el desierto: con tal que no vayáis más lejos. Y todavía el carifresco dice: orad por mí. Me encanta eso. El diablo muchas veces dice: oren por mí. No te vayas, no te metas a esa iglesia de tu esposa, Ricardo. No, pero el Señor está bendiciendo mi casa. Está bien, métase, pero no mucho, no mucho. A más tantito, que te vea Bakú un domingo y ya. Aleluya. Porque el diablo sabe que si tú te metes de lleno, él te perdió la huella. ¿Cómo están nuestros jóvenes del Pray Team? El viernes cumplieron un año de reunirse los viernes para orar. Mientras otros se reúnen para reventarse, estos se reúnen para reventar al diablo. Aleluya. Aleluya. Jóvenes de poder, jóvenes de oración. Y vaya, no crean que están orando todos afligidos. Me dejaron la casa embarrada de pastel, man. Aleluya. Qué bueno que llegué cuando ya habían embarrado todo el pastel. Número uno, el diablo no quiere que te metas con Dios. Tú métete. Segunda negociación, métete, pero no tanto. Tú métete hasta el fondo. Y tercera y última negociación, capítulo 10, versículos 24 al 26. Y ahí terminamos el mensaje. Mucho cuidado con esto. La última negociación que Dios quiere hacer, Israel. Éxodo 10, 24 al 26. ¿Está conmigo? Sí. Si ya llegó, diga: ya llegué, pastor. Ya llegué. Ok, lo tenemos la mayoría, leemos. ¿Listo? Lea. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: estos dos versículos son los que más me gustan. Lea. Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para el Señor nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. 3 negociaciones del cochino diablo. Ya te estás acercando a la iglesia, Luis. Muy bien, pero nomás ahí. Segunda negociación: está bien, ya te suelto, Lidia, está bien, ya, pero no te metas mucho. Y ahora estás cantando, y ahora tomas clases de canto, y ahora estás en la alabanza, y ahora tú vas, nomás espera, Débora te va a llamar, ahora están en mujeres. Amén, gloria a Dios. Amén. Y tercera negociación: está bien, Ulises, ya te metiste, métete tú solo. ¿Por qué carambas tienes que traer a tu hijo? ¿Y por qué carambas tienes que traer a los otros dos? ¿Y por qué carambas tienes que traer a la niña? ¿Y por qué carambas vas a traer a tus hermanos? Esa es la tercera negociación. El diablo dice: ya, ok, ya te me escapaste, vete tú solo, pero déjame los demás. No. Y me encanta el versículo. Moisés dice: ni una pezuña te voy a dejar. O sea, lo que es mío se va conmigo, contigo. Mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hijos, mi padre, mi perro, mi vaca, mi amplificador, mi guitarra, mi dinero, mi carro, todo servirá al Señor. Por eso vamos a hacer la diferencia. Vamos a ser gente del reino cuando no le dejemos al diablo ni una pezuña. Créeme que aquí hay padres, hay de los dos bandos, permítanme usar esta palabra. Aquí hay hijos que sus papás no vienen a la iglesia. Aquí hay hijos que parecen huérfanos aunque no lo son. Y hay mujeres que parecen viudas aunque no lo son. Y hay uno que otro hombre que parece viudo y sin familia aunque no lo es. Que su familia no quería. Porque el diablo dice: nada más tú, ya déjamelos a ellos. Te tengo noticias. Y debe, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Lo que Dios comenzó contigo hoy, ya nadie
nadie lo para. Irene, yo espero a toda tu familia va a venir para gloria de Dios. Amén. Pero luego dice el diablo, está bien, ya, ok, ya, pero ¿a qué das diezmos? Y luego otra ofrenda. Y ahora que la renta del salón. No, aquí no más. Métete tú, déjame tu familia y tus posesiones. Es como si yo me partiera un brazo. Todo lo que soy y todo lo que tengo, Sí, Señor. pertenece. Amén. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Yo te quiero invitar a que tomemos hoy otra decisión y ahí mismo. No negocies con el diablo. Se acabaron las negociaciones y quiero terminar como comencé. Si el diablo empieza a negociar contigo, hazme. Eureka, se te prendió el foco, como quieras decir, decía un hermano, se me iluminó el casco. Aleluya. Si el diablo empieza a negociar contigo, es que él sabe que él tiene miedo, él sabe que ya perdió tu casa.